Fernández. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Quiero agradecerles en nombre de AMPE, Sindicato Independiente de Profesores de la Enseñanza Pública, esta invitación que nos han cursado para comparecer ante la Subcomisión de Educación y Deporte a fin de transmitirles la posición y el compromiso de nuestra organización sindical de colaborar en el impulso de un pacto social político por la educación. La idea de alcanzar un pacto de Estado por la educación ha sido uno de los temas más recurrentes, ha sido desde nuestra Constitución para acá. Han sido numerosos los intentos, pero lo cierto es que hasta la fecha no hemos podido tener ese pacto que sirva para sentar las bases de cualquiera de las reformas educativas que se han puesto en marcha en el periodo postconstitucional. No hemos tenido más consenso que el del artículo 27, que no es poco, y a él me referiré porque para nosotros es el pilar principal del pacto, junto con otros aspectos que luego iremos desarrollando a lo largo de esta propuesta. Pero quiero, antes de entrar a hacer las propuestas que AMPE considera necesarias para llevar a cabo, para reformar nuestro sistema educativo, hacer un breve diagnóstico, porque también es uno de los objetivos de la subcomisión tener una situación de cómo está el sistema educativo. Desde el año 2010, que comenzaron los recortes para los empleados públicos, se han venido produciendo bastantes ajustes presupuestarios que afectaron a la calidad de nuestro sistema educativo y a las condiciones laborales del profesorado. No voy a hacer una enumeración exhaustiva de estos 7 últimos años de recorte, pero conviene dejar constancia de la incidencia que los mismos han tenido en la educación para exigir su inmediata reversión, ahora que, según se nos comunica con reiteración, estamos en un periodo de recuperación económica. La cifra de lo que se ha dejado de invertir en educación superan los más de 8.000 millones de euros desde 2010 en adelante, incluyendo en esta cifra los efectos negativos de los Reales Decretos 14 del 2012 y 20 del 2012. El porcentaje perdido desde el 2010 que se ha desinvertido en educación es superior al 15%, y eso pese al ligero incremento que hubo ya en los presupuestos del último año. Traducido a valoración del PIB, se ha pasado de más del 5,1% en 2009 al 4,1% en 2015. A todo ello debemos añadir una continua reducción de la oferta de empleo público desde el año 2011, con excepción del año pasado, que ha supuesto la pérdida de más de 35.000 puestos docentes, pese a que hay 300.000 alumnos más en el sistema educativo, y a un aumento de las tasas de interinidad que han pasado de un porcentaje razonable del 8% a más del 25% en la actualidad. A ello debemos sumar otras cuestiones que están en el sistema, como el aumento de horas lectivas, la práctica de desaparición de los programas de formación permanente del profesorado, reducción de centros de profesores y pérdidas de derechos tanto a nivel estatal como autonómico. Los recortes se han traducido en un incremento de las ratios, se ha visto afectada la atención a la diversidad, desaparición de programas de refuerzo y apoyo, dificultades para la atención del alumnado en los módulos de formación profesional, etcétera. Conviene reflejar esta situación para saber de dónde partimos, porque eso, ya digo, es también uno de los objetivos de esta subcomisión. Para ser justos en este breve análisis, quiero resaltar también que en estos años se han mejorado las cifras de abandono escolar temprano, que han bajado ligeramente por debajo del 19% a finales del 16, según se desprende de la encuesta de población activa. Este dato nos sitúa en la mejor tasa de abandono escolar temprano de la historia de España, todavía lejos del objetivo del 15% previsto para el 2015. Ello es debido, gracias a la profesionalidad de los docentes, al compromiso de la familia y al esfuerzo de los alumnos. Y también las circunstancias económicas han hecho que más alumnos se queden en el sistema educativo y no abandonen, como ocurría en los años quizás de más bonanza económica. Para completar este breve diagnóstico, tengo que remitirme también a la última reforma educativa. Desde AMPE ya advertíamos en el proceso de gestación de la LOMCE y en esta misma Cámara que esta no era la reforma profunda y definitiva que necesitaba nuestro sistema educativo, con carácter estable y con vocación de perdurabilidad, que más bien se trataba de una reforma transitoria que en un plazo no muy lejano tendría fecha de caducidad. Lamentablemente acertamos en nuestras previsiones, porque era difícil que arraicara una reforma elaborada sin el mínimo consenso y, además, en un escenario de recortes que, después de 3 años de vigencia, ha evidenciado numerosos problemas de aplicación, como ha sucedido recientemente con la aplicación de las pruebas de evaluaciones externas, conocidas popularmente como reválida. Por tanto, saludamos con optimismo y esperanza el trabajo de esta comisión,
de cara a sentar las bases del tan deseado Pacto de Estado, que sirva para que el Gobierno elabore un proyecto de ley básica de educación que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social. Es verdad que tenemos un buen punto de partida, el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del Pacto de Estado, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una educación de calidad, buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. Hablar de pacto es remitirse necesariamente a este artículo con toda la calculada ambigüedad que el mismo posee, porque es el que mejor ha conciliado el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, sobre todo después de la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha efectuado sobre el mismo en los primeros años, por recordar la sentencia de Estatuto de Centros Escolares del año 81 y del recurso promovido contra la LODE en el año 1985, y de otras cuestiones polémicas, controvertidas, como era la sentencia también sobre la materia de la religión. Son cuestiones que conviene tener en cuenta para que no se vuelvan a producir esas mismas situaciones de confrontación ideológica. Pero desde entonces para acá se ha producido un hecho fundamental, que es la asunción de todas las transferencias educativas por las comunidades autónomas y la corresponsabilidad compartida en la gestión de la educación. Hay consenso en la necesidad del pacto. Todo el mundo lo proclama. No hay nadie en la sociedad que no hable de esta necesidad. No solo los partidos políticos, instituciones revelantes de la vida pública, las reales academias, agentes sociales, medios de comunicación, todos claman por esta necesidad. El Pacto de Estado precisamente debe partir del reconocimiento de esta necesidad. Para que sea verdaderamente efectivo, el diálogo que lo sustente deberá emplear visión de futuro, el interés real por mejorar la calidad de enseñanza y el valor para modificar lo que no funciona actualmente, que es mucho. También hay que aprovechar el bagaje que llevamos en estos años, en los que hemos conseguido las mayores tasas de escolarización obligatoria y el acceso de nuestros alumnados en los mejores números de nuestra historia a las enseñanzas universitarias. Cuando se habla, por ejemplo, de priorizar la estabilidad, debemos hablar de trabajar por un sistema educativo tan bien estructurado que merezca la estabilidad y que no vamos a mantener estables los paradigmas caducos por el mero empecinamiento en no cambiarlo. Por eso vamos a empezar ya a concretar estas propuestas. Para nosotros el pacto debe tener un carácter global. No es un tratado de pedagogía, no es poner aquí todas las ideas en que en todos los ámbitos y aspectos, todos los que nos dedicamos al mundo educativo, tenemos sobre todas las cuestiones. Tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de pilares o aspectos básicos y luego dejar margen, incluso con ocasión de cambios de gobierno, a que se puedan hacer ajustes, porque el sistema educativo en la sociedad en la que estamos no es algo que pueda permanecer inalterable, debe cambiar, debe adaptarse continuamente a nuevas situaciones. Hoy las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado el modo de enseñar, el modo de relacionarlo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El primer aspecto al que me quiero referir es el modelo y estructura del sistema educativo. Si el pacto quiere ser algo más que una declaración de mera voluntad, debe revisar el modelo pedagógico que sustenta el sistema educativo, que a nuestro criterio permanece inalterable desde la LOSE. Es el mismo esquema tanto en el modelo como en la estructura. Es cierto que la última reforma intentó cambiar algunas de estas cuestiones, revisar el modelo, pero por una vía finalista. Utilizó para ello la vía de las evaluaciones finales y hemos visto todos el resultado que ha sido. Por tanto, el tema de la estructura y el modelo queda prácticamente sumergido en el mismo escenario que hemos tenido. Para nosotros es fundamental la vuelta a recuperar postulados de rigor y el esfuerzo como valores educativos en sí mismos y como garantías de que el sistema educativo va a obtener lo mejor de cada alumno. Y ello debe traducirse en verdaderos cambios, refuerzo de las evaluaciones de diagnóstico y orientación en los niveles obligatorios y sin efectos académicos. Para AMPE las evaluaciones son necesarias, han de servir para mejorar los resultados y deben ser un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, para la homologación de contenidos y para la aplicación de programas de refuerzo y recuperación de alumnos, dejando clara una idea que manteníamos ante las últimas reformas. En los niveles obligatorios de educación, las evaluaciones no deben tener efectos académicos. Es la evaluación continua la que debe primar y dotar el resultado del alumno para su progreso.
No voy a hacer un análisis detallado de las propuestas que tenemos, porque llegado el caso, cuando se trate de abordar una ley, las haremos para distintos tramos, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Sí dejo apuntadas algunas ideas. La primaria y la infantil son la base de nuestro aprendizaje, ¿eh? Yo creo que tenemos una buena educación infantil en España. En la educación primaria es donde debemos reforzar más estos aprendizajes en las materias instrumentales básicas. La educación secundaria es donde manifiestan los primeros desajustes. Nosotros exigiremos o queremos una educación secundaria de más flexibilidad que la que hemos tenido actualmente. Y eso que tanto la última LOE como la LOMCE ya apuntaban a esos itinerarios abiertos más flexibles. La LOE fue por la vía de la Ley de Economía Sostenible, aquellos cambios que se introdujeron, y la LOMCE ya lo tenía concretado. Queremos más flexibilidad. Y queremos también, por supuesto, que no haya camino cerrado. Cualquier diagnóstico y orientación que es fundamental en estos tramos con el alumnado para orientarles por el camino a seguir no debe ser una vía sin retorno. Me explico. Los alumnos que vayan por la FP básica tienen que tener garantías o posibilidades de éxito académico. Es decir, que puedan alcanzar el graduado escolar en el rendimiento progresivo. Lo mismo que los que vayan a las enseñanzas profesionales. Lo mismo que los que vayan a las enseñanzas académicas. Y no debe estar condicionado. Si un alumno va por enseñanzas profesionales y luego quiere ir al bachillerato, que lo haga sin ningún problema. No podemos poner más barreras aquí en este tramo tan complejo y a edades tan tempranas. Por tanto, aquí sí demandamos una mayor flexibilidad. Y también creo que es fundamental en el sistema educativo que en estos tramos haya mucha más coordinación en todos los niveles. El problema que tenemos en estos años, desde el mismo modelo, desde la LOSE hasta acá, con los cambios que se han producido, es que hay muchos saltos, escalones entre la primaria y la secundaria. Es decir, tenemos que engarzar mejor los niveles. El fracaso se empieza a manifestar cuando los alumnos pasan de estar en su centro con un profesor o profesora con todas las asignaturas a sexto de primaria en un instituto y se ve desbordado con 10 o 12 especialistas. Ahí hace falta mucha más coordinación. Hace falta delimitar mucho mejor los objetivos de área y etapa para que no se produzca este cambio que se traduzca luego, ya digo, en dificultades en el aprendizaje. En cuanto al bachillerato, nos mantendremos en nuestra idea de que es un bachillerato corto. Es el más corto de Europa, el de los 2 años. Son 2, pero se convierten en 1 y poco más, porque al final los alumnos tendrán que estar preparándose la prueba de selectividad o la EBAU, la prueba que ha sustituido a la selectividad, o no sabemos lo que vendrá. Pero en cualquier caso, es un bachillerato corto. Y creemos que en este tramo de las enseñanzas tiene que haber un equilibrio entre los 3 bloques que son fundamentales en el desarrollo curricular de un alumno, que son la ciencia, las tecnologías y las enseñanzas de las humanidades. Deben componer ese tronco común básico general y luego a partir de ahí determinar las distintas especialidades. La formación profesional consideramos que debe ser la etapa, una etapa que debe tener la atención importante en cualquier reforma educativa y para nosotros además pediríamos la promulgación de una ley de financiación para estas enseñanzas que garantice la suficiente dotación de recursos materiales y humanos para la atención a toda la demanda. Nosotros apostamos por la FP dual también, pero siempre, como estaba en la última reforma, era una buena idea, pero escasamente dotada de medios y recursos, pero consideramos que está siendo una buena herramienta para favorecer la inserción profesional de nuestros jóvenes y aminorar la tasa de desempleo actual. En fin, estos son los criterios más importantes, ya digo, pero recalco la idea, que no podemos olvidar que para todos los tramos educativos debe garantizarse para todos los alumnos la posibilidad de la obtención del título, sobre todo en los niveles obligatorios de alcanzar el graduado escolar, cualquiera de las opciones que se tenga. El segundo aspecto que me quiero referir después del modelo y estructura del sistema educativo es un aspecto para nosotros fundamental, la vertebración y cohesión del sistema. Que las competencias educativas estén transferidas y que no vamos a cuestionar, no significa que el Estado no tenga que definir unos principios y unos contenidos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema. Para AMPE, un pacto de Estado, precisamente por su vocación política de Estado, debe afirmar expresamente la garantía de unas enseñanzas básicas comunes para todo el Estado, la coordinación y la cooperación de todas las administraciones educativas, que es fundamental para atender la programación general y a la ordenación territorial de la educación dentro de la unidad básica del sistema educativo. Y también la garantía de todos los alumnos del dominio de la lengua común del Estado, junto, por supuesto, con las lenguas cooficiales de sus respectivas comunidades
autónoma. El Estado está obligado a definir unos principios y unos contenidos básicos comunes para todos y a hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema. Y ello afecta a los contenidos curriculares, a los derechos de los ciudadanos. Y en este ámbito debemos priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, sin exclusión de otras redes, porque es la única que llega a todos los rincones, atiende a todos los alumnos cualquiera que sea su situación y es por ello garante de la cohesión social y del principio de igualdad de oportunidades. Nos duele profundamente la brecha educativa entre unas comunidades y otras, a tenor, por ejemplo, si vemos el último informe PISA, en la que las comunidades del norte, por no citar, en concreto Castilla y León, Navarra, tienen unos resultados académicos en los que nos muestran que su alumnado está un año y medio, un curso y medio más que los del sur, por decir Extremadura, Andalucía o Canarias. No podemos aceptar esa situación. Pertenecemos todos al mismo país y no puede haber esas diferencias y por eso tendremos que poner los mecanismos de ajuste necesarios para que no se produzca esa brecha entre unas comunidades autónomas y otras. Y esta vertebración también debe afectar, ya digo, al liderazgo del Ministerio, en continuo contacto con las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Educación y la Mesa Sectorial de Educación son los dos órganos para nosotros vertebradores de la educación y deben tener muchísima más presencia para coordinar un sistema educativo que está transferido. Mantener las transferencias exige mucho diálogo y coordinación. Esta coordinación y vertebración afecta también a los cuerpos docentes, a las ofertas de empleo público, a la formación. Miren, hago una reflexión. No podemos sostener lo que está pasando estos últimos años con el sistema de oposiciones. Durante estos 6, 7, 8 años hemos llenado el sistema el sistema de oferta de empleo de unas grandes tasas de interinidad, en torno al 25%, porque las comunidades autónomas no han... Primero, porque la reducción de la tasa de empleo público era muy bajita, un 10%, incluso menos. Eso propiciaba que muchas comunidades, decir, para pocas plazas, no saco ninguna, como se suele decir, para poca salud ninguna. Claro, las que convocaban producían el efecto llamada y entonces se ha desatado una guerra a ver quién convoca menos, de manera que, claro, luego después resulta que los profesores se jubilan y el alumnado aumenta y tenemos que ir dotando, y entonces estamos llenando el sistema. Este año, por ejemplo, estos días estamos asistiendo a un desconcierto en la comunidad educativa. No se sabe si va a haber oferta de empleo o no y eso no lo podemos sostener, no podemos generar esa incertidumbre. Tenemos que sentar unas bases, que un año haya oferta de empleo de primaria y otro en secundaria, que es un esquema fácil, y que todos cumplan. Y eso será bien para todos y bien para el sistema educativo. El tercer aspecto que me quiero referir es el de la financiación de la enseñanza. Precisamente estos desajustes y este empleo, estas, diferencias, esta brecha educativa, muchas veces tiene que ver cómo gestionamos la educación y cómo se invierte en cada uno de los sistemas de las comunidades autónomas. Tenemos que ir, no voy a hacer una referencia a lo que hemos dejado de invertir, pero tenemos que ir a recuperar en esta legislatura al menos un 5% del Producto Interior Bruto al final de esta legislatura. Y si queremos poner en marcha cualquier reforma, recuperar poco a poco al menos ese 6% en futuras legislaturas. Por tanto, hay que subir el porcentaje que se invierte en educación. Toda reforma educativa debe contar siempre con una ley de financiación que desarrolle las necesidades presupuestarias que se deriven de su aplicación y puesta en marcha. También sería conveniente crear un fondo de cohesión para garantizar el equilibrio presupuestario y la solidaridad entre las distintas comunidades. Y también creemos que en la financiación es fundamental la ley de financiación para las enseñanzas profesionales, que yo creo que tenemos un gran recorrido y un gran campo de cara a tanto la enseñanza de formación reglada como la ocupacional. Hay muchas posibilidades de mejora de la formación y de la empleabilidad en este tramo y eso, desde luego, hay que dotarlo con la financiación suficiente y debe ser objeto de regulación del pacto. El cuarto aspecto al que me quiero referir de estos pilares es el funcionamiento de los centros. Es cierto que en las últimas leyes educativas, tanto la LOE como la LOMCE, han aumentado ligeramente el desarrollo de la autonomía organizativa y pedagógica, pero tenemos que desarrollarla aún más. La autonomía organizativa y pedagógica no está todavía plenamente desarrollada. La mejora de la calidad educativa pasa porque los centros cuenten con autonomía suficiente, sujeta también a evaluaciones externas, para elegir, por ejemplo, el modelo de jornada, establecer programas de innovación, promover la diversificación de la oferta educativa, disponer de elaboración
curricular, respetando los mínimos legales establecidos. Abrir los centros la posibilidad de especializarse en alguna enseñanza concreta. Asociar también la formación permanente del profesorado a las necesidades y características concretas de los centros educativos, retomando aquella idea que había de formación en centros. Estos serían algunos aspectos, ya digo, de este funcionamiento de los centros, y también incidir en una formación, en equipos directivos más profesionalizados, que no quiere decir creación de cuerpos, sino más vinculados a la estabilidad de los claustros docentes. Para nosotros el director debe ser un miembro del claustro con carácter estable y es el que debe tener el peso mayoritario en la decisión. Centros con plantillas estables aseguran un buen rendimiento educativo. No es de recibo la situación que tenemos en muchas comunidades ahora, con centros de 30 profesores, de los cuales 25 son interinos y que al curso siguiente no van a estar. Así es difícil constituir proyectos educativos sólidos y planes educativos con una cierta visión de estabilidad. El quinto, quizá, y el último aspecto, el que me voy a referir, y es probablemente para nosotros el más importante por nuestra condición de representante del profesorado, es la situación del profesorado y su desarrollo profesional. El profesorado para nosotros sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sistema educativo. La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Todas las últimas reformas educativas han puesto el acento en las medidas académicas, en los diseños curriculares, en otros aspectos, pero no se ha abordado en profundidad la reforma del profesorado. Tenemos un profesorado reclutado y formado conforme a procedimientos del siglo XX, cuando estamos ya bien avanzado el siglo XXI. Aquí hay que hacer un gran cambio profundo. Por ello, un verdadero pacto por la educación debe acordar también medidas de reconocimiento, apoyo y valoración a la tarea docente. Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, este nunca sería efectivo. El informe McKinsey, que se estudia mucho en el sistema educativo, cuando estudia los mejores sistemas y los que más han avanzado en estos últimos años, a tenor de los informes internacionales, tales, PISA, pone el acento en que la calidad del sistema educativo no puede ser mayor que la calidad de sus profesores. Y ello es verdad. Y dice que los sistemas educativos que mejor funcionan hacen dos cosas fundamentalmente: desarrollar mecanismos suficientes para la selección de los docentes, es decir, que reciban buena capacitación, buena formación y buenos salarios. Esas son las tres premisas. Y eso lo debemos también de copiar aquí y aplicar en nuestro sistema. Pongo un ejemplo. Nosotros todavía, después de muchos años, aún no hemos logrado ese tan deseado estatuto docente. Portugal, que en todos los informes internacionales estaba a la cola en los informes PISA, hace 10 años adoptó el estatuto docente de la carrera profesional. Hoy nos ha superado. Hoy nos ha superado. Es decir, no son de mejor condición los profesores de Portugal que los españoles. Pero sí que ha habido un esfuerzo de las administraciones públicas para dotar de ese instrumento. Creo que llega la hora ya de que abordemos esa reforma. Y para nosotros esa cuestión debe ser una cuestión global. Debemos cambiar la formación inicial del profesorado. Está de acuerdo, es decir, la evolución, las nuevas tecnologías, tenemos que cambiar las metodologías, la calificación previa a la selección de los candidatos a profesores, el camino de la iniciación a la docencia y luego la formación permanente. Naturalmente que debemos cambiar los mecanismos de selección para atraer a los docentes a los mejores alumnos. Voy a dar un dato que es conocido y está remitido al curso 14-15. Según las cifras del Ministerio de Educación, un 35% del profesorado en la actualidad en España tiene más de 50 años. En España hay aproximadamente, cuento profesorados del sistema no universitario, pública y privada concertada, casi 700.000 profesores, de los cuales casi 500.000, en líneas generales, son de la pública y 200.000 de la privada concertada, privada y privada concertada. Quiere decir que en los próximos 10 años vamos a necesitar 200.000 profesores nuevos que tienen que entrar en el sistema educativo. Y estos los tenemos que formar y seleccionar de otra forma distinta que la que estamos haciendo actualmente. Pero nosotros creemos que ese sistema de selección y de acceso debe estar incardinado en eso que hemos llamado el estatuto docente. Y nosotros somos defensores de este estatuto docente, pero sí decimos que tenemos que conciliar el derecho de los que están y el derecho de los que van a entrar en el sistema educativo. Esa es una de las grandes tareas. Por lo tanto, el estatuto debe abordarse
o el diseño de la profesión docente, porque el diseño está por encima del estatuto, las líneas de los futuros profesores que valgan tanto para un sistema como para otro, y el estatuto propiamente dicho, que tiene un carácter más funcionarial, debe abordarse desde el respeto a las situaciones jurídicas individualizadas de cada uno, el respeto a los derechos adquiridos y un carácter transitorio. Porque, claro, no podemos generar incertidumbre. De la noche a la mañana no podemos establecer un cambio total que ponga en cuestión todos los profesorados, todos los profesores que están. Por tanto, regulemos con esta vocación de futuro y pongamos en marcha los mecanismos adecuados para que transitoriamente podamos tener los cambios necesarios para dotar de este estatuto docente. Hemos hablado en cuanto al sistema de selección y de un sistema que prácticamente está consensuado. Yo he visto en las propuestas de los programas de los grandes partidos lo que hemos llamado MIR docente. Para nosotros es una idea válida. El MIR docente es una buena idea de futuro, porque es copiar o trasladar un poco de lo que es el MIR sanitario, formar, seleccionar y luego después preparar con un práctico, dotándole al profesorado de un mayor contenido práctico pedagógico. Quizá lo que falta no son solo conocimientos, sino metodologías y didácticas para la impartición de todas las áreas tan diversas que hay en las enseñanzas. Tenemos que acertar en las estrategias respecto a las políticas docentes y, ya digo, y el propio papel vertebrador del profesorado dentro del sistema educativo. Y, naturalmente, que defenderemos desde AMPE el carácter estatal de los cuerpos docentes en España. Las líneas del estatuto, y voy a ir terminando para no alargarme, las tenemos definidas, no las voy a desarrollar. Primero hay que definir la identidad de la profesión docente, las características de la profesión, el código deontológico, la Carta de Derechos y Deberes, la libertad de cátedra. El modelo de función pública, compatible, ya digo, con el mantenimiento del carácter estatal, los requisitos de la formación inicial y formación permanente, el desarrollo del acceso a la función pública y, sobre todo, el establecimiento de una carrera profesional motivadora que permita un sistema de promoción vertical y horizontal que incentive la implicación del profesor y sus buenas prácticas. Este modelo debe seguir manteniendo la posibilidad de jubilación voluntaria en este carácter transitorio. La carrera docente para AMPE, y la dejamos señalada, debe fundamentarse en la acreditación de mérito, en la evaluación objetiva del desempeño y en la buena práctica educativa vinculada al proyecto educativo del centro y al cumplimiento de objetivos en el proceso de aprendizaje escolar. En esta carrera, naturalmente, debe ir incluido el expediente académico, la formación, el acceso a los cargos directivos y a la función inspectora. Y en todo, y también un aspecto importante, pero que ha quedado ahí siempre como sin desarrollar, es el reconocimiento a la autoridad pública del docente, que efectivamente está en la última ley, pero que ha quedado sin desarrollar. Debemos retomar este tema. Y, por supuesto, asegurar una memoria económica. En definitiva, un estatuto que sirva para dignificar la función docente, para mejorar sus condiciones de trabajo y para hacer más atractiva y motivadora la tarea de educar. Voy a finalizar ya diciendo que existen otra serie de aspectos, porque es tan complejo, que debemos también prestar atención en el pacto. Me refiero a contemplar la escolarización obligatoria de los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, la prioridad de la enseñanza pública en la creación de nuevos centros educativos, un compromiso, que me lo dice el profesorado, quizá no sea objeto de pacto, se quejan mucho de que los directores de reducir la cantidad de tareas burocráticas que llevan a cabo los docentes en beneficio de la dedicación específica a la docencia. Naturalmente, el compromiso de implantar las tecnologías de la información y la comunicación con la creación de un perfil de coordinador de las nuevas tecnologías, recuperar las competencias técnico-profesionales en los claustros y el establecimiento de la figura del profesor tutor de práctica de formación del profesorado. Hay un aspecto que me quiero referir que es preocupante por la situación que salta con frecuencia a los medios de comunicación. Me refiero a los últimos casos de acoso. Para nosotros esto no es nuevo. Desde AMPE hace años que pusimos en marcha un servicio del defensor del profesor en nuestro compromiso por mejorar la convivencia en los centros. Esto es fundamental. La escuela no es un mero reflejo de la sociedad. Para nosotros es también un laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro, que debe estar más capacitada, más justa, más democrática y más solidaria que la actual. En una democracia avanzada como la nuestra, las leyes garantizan los derechos y las libertades fundamentales de todos, y el respeto a los derechos del otro es el primero de los deberes. Por ello, el Pacto de Estado por la Educación puede ser también un contexto privilegiado en el que toda la sociedad haga una apuesta firme por la mejora de la convivencia en los centros educativos.
Por eso hemos propuesto y seguimos un Plan Estratégico Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar que contaría con diversos aspectos. Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y erradicación de los problemas en los centros educativos. Reactivaríamos el Observatorio Estatal de la Convivencia, que hace 4 o 5 años que no funciona. Impulsaríamos nuevamente los decretos de convivencia que se pusieron en marcha hace 8 o 10 años y han venido funcionando razonablemente. El desarrollo en todas las comunidades del artículo 124 de la LOMCE y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detención de conflictos relacionados con la convivencia escolar. Creemos que este plan debe ser liderado por el Ministerio, por supuesto, coordinándolo con todas las comunidades autónomas y la mesa sectorial. Concluyo ya y termino agradeciéndole la atención. El pacto acuerdo, para que sea posible, nos ratificamos en que debe ser político, social y territorial. En definitiva, vuelvo al artículo 27, porque el pacto nos debe conducir a 3 objetivos esenciales. Primero, recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar. Esto es fundamental. Lo define nuestra Constitución, la educación como un derecho que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La segunda objetivo es la cuestión académica, combatir el fracaso escolar y propiciar la mejora del éxito educativo del alumnado. Y la tercera, revalorizar la función docente. Somos conscientes de que el consenso sobre estas cuestiones es complejo, pero es necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Nicolás Fernández.